como les comenté, ¿no? Uso de herramientas manuales y de poder, ¿verdad? ¿No? Y el hablar de herramientas o sea, no se pueden hablar, ¿no? En dos etapas totalmente diferentes, ¿no? Debemos de hablar de uso de herramientas, ¿no? A nivel completo. ¿Por qué? Porque todo es, todo es manipulado por el hombre, ¿no? Nosotros dirigimos las herramientas de poder, las herramientas manuales también las dirigimos, ¿no? Y vamos a realizar una tarea, ¿sí? Mi nombre es Francisco Calmet, ¿sí? Soy especialista en seguridad, trabajo con el instituto ya hace varios años, soy miembro del Cuerpo de Bomberos, tengo el grado de brigadier, y estamos aquí para poder, pues, incrementar los conocimientos en lo que es seguridad, ¿no? En todo ámbito, ¿no? Seguridad personal, seguridad integral, ¿no? Seguridad dentro de la industria, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿No? Vamos a ir aprendiendo, ¿no? Día a día, noche a noche, algo más de seguridad, ¿no? Un profesor, ¿sí? Un profesor me decía, ¿no? Todos los días aprendemos de seguridad. Todos los días aprendemos algo. Por más pequeño que sea, todos los días aprendemos algo. Y parece mentira que muchas veces aprendemos de los niños, de las criaturas, ¿verdad? ¿No? Aprendemos muchas cosas de ellos también. Indudablemente nosotros les enseñamos también, ¿no? Diferentes cosas, pero ellos son los que nos van a enseñar mucho a nosotros, ¿sí? Herramientas manuales y de poder. Vamos a desarrollar el tema, ¿sí? Somos hasta ahora 9, ¿ok? ¿Sí? Debemos hablar de seguridad general, ¿sí? Los empleados que utilizan herramientas manuales y a motor, ¿no? Se enfrentan a diversos peligros. La mayoría de los peligros, como recibir un golpe de un objeto expulsado, instalar partículas, ¿no? Inhalar partículas nocivas, quedar atascado con piezas móviles, pueden evitarse mediante hábitos laborales adecuados. En este capítulo aprenderemos sobre los peligros relacionados con el uso de las herramientas manuales y de modo, ¿no? Y lo que usted puede hacer para ayudar, ¿no? A prevenirlo, ¿no? Porque la idea es prevenir, ¿verdad? La idea es adelantarse mediante diversas herramientas, mediante diversos, ¿no? Diversos casos, mediante diversas acciones, ¿no? Podemos prevenir también, ¿no? Lo que se necesita saber es la importancia de la seguridad con el uso de las herramientas materiales, ¿no? Manuales y a motor o a poder, ¿no? Responsabilidades obligatorias del empleador, reglas básicas de seguridad con estas herramientas. Ustedes dirán, ¿el empleador? Claro que sí, el empleador tiene gran responsabilidad en esto, porque es el dueño de la herramienta. Es la persona que debe estar comprometida para que esto pase una serie de inspecciones, ¿sí? ¿Por qué se debe capacitarse? Vamos a bajar esto para acá. Listo, ¿no? ¿Por qué debe capacitarse respecto a la seguridad con el uso de herramientas, ¿no? Manuales y de poder? Dice que hay peligros al trabajar con herramientas, ¿no? Objetos cortantes y abrasivos, escombros que caen, ¿no? Son expulsados o que salpican, polvos, polvos, emanaciones, gases, rocío, vapores peligrosos, conexiones eléctricas peligrosas con cables dañados, ¿no? O desgastados, o una conexión a tierra inadecuada, ¿verdad? Entonces, son varios conjuntos de actividades, conjuntos de circunstancias, conjuntos de peligros, ¿correcto? Que nos van a provocar, ¿qué? Un daño, ¿no? Un daño quizás irreversible, ¿verdad? Escombros que caen, ¿no? Se dice de que una esquirla de una moladora, ¿no? De un esmeril, ¿correcto? El esmeril portátil, ¿no? Moladora, baby, también le decimos, ¿no? Dice que esa esquirla que sale volando puede recorrer 10 metros de distancia. Imagínense la velocidad con la que va, ¿no?
que se puede enconar en cualquier parte de tu cuerpo, definitivamente que sí, ¿no? Y salen, no solamente con la velocidad, sino salen con una cierta temperatura, por el producto de la fricción que tiene pues la herramienta con el metal. ¿Cuáles serán las responsabilidades, no? Y tenemos al empleador y al empleado. Garantizar las condiciones seguras de las herramientas y los equipos en el lugar de trabajo, ¿no? Herramientas en buen estado, herramientas disponibles, ¿no? Para que podamos utilizarlas. La capacitación a los empleados respecto al uso y manejo adecuado de las herramientas y los equipos, ¿no? Capacitación, tanto teórica como práctica, de verdad que sí, tanto teórica como práctica. Y aquí entra a tallar algo importante. Muchos aprendimos viendo, ¿verdad? ¿No? Pero la capacitación debe ser teórica, práctica y en el o sea, desensamblaje de la herramienta, ¿no? Tenemos que aprender a desemplazar la herramienta, ¿no? A desarmarla, ¿no? A desarmarla y volverla a armar. La herramienta puede tener varias partes interconectadas entre sí. Entonces, una parte de la tarea del mantenimiento es esa, ¿no? Es desarmarla y volverla a armar. ¿Ok? ¿Ok? Los empleados. ¿Qué nivel de responsabilidad tienen los empleados? Respetar las prácticas y procedimientos seguros establecidos, ¿no? Se hacen procedimientos, se hacen diferentes actividades, ¿ok? Para poder asegurar esto, ¿no? Comunicar de inmediato los peligros e identificar. Los empleados no pueden distribuir herramientas manuales no seguras ni permitir su uso, ¿no? Nosotros no podemos aceptar herramientas que estén en, en situaciones de desperfecto. De verdad que sí, porque no es una herramienta que nos va a asegurar nuestro trabajo, ¿no? Es muy probable que podamos tener, pues, una emergencia quizás a la hora que lo utilizamos, ¿verdad? ¿No? La limpieza y su mantenimiento. Mantener las áreas de trabajo y de paso libres de estorbos para eliminar el peligro, ¿no? De que una persona se tropiece antes de que ocurran accidentes, ¿verdad? La zona de trabajo debe estar totalmente limpia, totalmente ordenada, ¿no? Guardar las herramientas lejos de los pasillos, donde no sean una obstrucción para los empleados y evitar que se tropiecen, ¿verdad? ¿No? Guardar las herramientas y los equipos cuando no estén utilizándose. Desechar los escombros de construcción de manera oportuna. Mantener los pasillos, las escaleras y las entradas libres de obstáculos, ¿no? Todo un procedimiento, toda una secuencia antes, durante y después de realizar una actividad. ¿Se dice que al final debemos hacer una limpieza? Sí. ¿Se dice que al inicio debemos hacer una limpieza? También, ¿no? Es obligación nuestra hacer una limpieza en todos esos, en esas circunstancias, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos quién puede haber entrado a nuestra área de trabajo, haber hecho alguna actividad, ¿no? Y de repente, pues, puede haber dejado algún objeto suelto, ¿no? Entonces, por eso que la limpieza, la inspección es constantemente. ¿Cuáles serán las reglas básicas para esto? Operar una herramienta solo si se ha realizado la capacitación. Yo debo de estar entrenado, debe estar capacitado para poder utilizar la herramienta, ¿no? Utilizar la herramienta adecuada para el trabajo, definitivamente, ¿no? La empresa me contrata para hacer una actividad, pongamos, de carpintería, y me tiene que entregar todas las herramientas que tengo que utilizar para hacer una carpintería, ¿no? No inventarnos herramientas, ¿no? Muchas empresas se crean herramientas, ¿no? Se crean herramientas para poder hacer diferentes cosas, ¿no? Usar el equipo de protección personal adecuado, ¿no?
¿no? El PPE, ¿no? Por sus siglas en inglés, ¿no? Equipo de protección personal, ¿correcto? ¿No? Yo debo tener un equipo especial para poder realizar cualquier actividad, sí, porque no va a ser la misma acción de trabajar con qué, pongamos, con madera, con metal, ¿correcto? Con plástico, hacer trabajos de pintura, hacer trabajos de esmerilado y soldadura, son actividades completamente diferentes a unas a las otras. Y cada una de ellas nos va a recomendar un uso de PP adecuado. Mantener lejos de las herramientas a las personas que no estén involucradas con el trabajo, ¿no? Ahí, como se dice, ¿no? Prohibido, ¿no? La gente extraña, ¿no? Y muchas veces le decimos prohibido los sapos, ¿verdad? ¿No? Porque no deben ingresar a nuestra zona de trabajo, ¿no? Gente que no tenga nada que ver en nuestra zona de trabajo puede sufrir un accidente. Y muchas veces estos accidentes se tornan fatales. La inspección, que tanto hablamos de la inspección, ¿verdad? ¿No? Realizar un mantenimiento regular, mantener limpia todas las herramientas. Mantener afiladas las herramientas punzantes también, ¿no? Hay herramientas que son punzantes, ¿no? Los arcos de sierra, los serruchos, ¿no? La sierra circular, la motosierra de cadena, ¿no? El disco de desbantes de la moladora, ¿no? Son, son accesorios que les colocamos a esas herramientas de poder para que puedan ejercer, pues, una actividad puntual, ¿no? Pero ¿qué pasa si estos de aquí no tienen, ¿no? Los filos adecuados, ¿no? Simple y sencillamente no van a hacer su trabajo o podrían trabarse, provocando un accidente y una lesión hacia nosotros, ¿verdad? Inspección de las herramientas y realizar las pruebas a diarios antes de usarla para verificar todas las medidas de seguridad estén funcionando correctamente. Yo la chequeo y confirmo que todas sus guardas están correctamente posicionadas, que no está quebrada, que no está rajada, que no está dañada, etcétera, ¿no? Las herramientas dañadas fuera de servicio y colocarles la etiqueta de no utilizar. Es importante colocarle la etiqueta de no utilizar para que nadie la utilice, vale la redundancia, ¿no? Peligros y controles. El uso inadecuado de las herramientas puede ocasionar lesiones graves y muertes, ¿no? Las pistolas de clavo por sí solas ocasionan 37.000 emergencias al año. Los, los hábitos labores seguros y los controles de peligro, ¿no? Como las guardas protectoras de máquinas y los equipos de protección personal son fundamentales para nuestra seguridad, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar, nos entregan los EPP adecuados y el empleador quiere que nosotros regresemos tal conforme ingresamos. En casa nos esperan tal conforme nos despidieron para poder irnos a trabajar, ¿verdad? ¿No? Nos esperan al final de la jornada sanos y salvos. ¿Qué se necesita saber? Puntos de operación, peligros de movimiento, guardas protectoras para las máquinas y el equipo de protección personal adecuado y obligatorio. Como ven ustedes, esto es parte de ¿qué? Parte de un hiper, ¿no? De una identificación de peligros y evaluación de riesgos, donde nuevamente el equipo de protección personal es la última pieza que se lo coloca como la protección, ¿ok? ¿No? Hacia adelante vienen diferentes acciones para poder, ¿no? Para poder actuar, ¿ok? Puntos de operación, ¿no? Es el lugar donde se realiza el trabajo con estos materiales, ¿no? En el ejemplo, ¿no? Que figura a la derecha, ¿no? El punto de operación es el sitio donde la sierra corta la madera. Esta área presenta un peligro para el empleado que utiliza la sierra, ¿verdad? Los puntos de operación deben protegerse, deben protegerse. La guarda protectora de esta sierra eléctrica evita que la mano del empleado llegue al punto de operación. Definitivamente, ¿no? Definitivamente, ¿no?
debe de llegar, ¿no? A poder cubrirla en su totalidad. Indudablemente que va a haber un momento que ¿no? Que la sierra circular, en este caso, ¿no? Va a estar aperturada, va a estar casi junto a nosotros. Entonces, pero poco a poco la guarda va a cubrir todo ese espacio, ¿correcto? Porque tiene que hacer su recorrido para poder encajonar, ¿no? Para poder encajar y realizar el corte correspondiente, ¿no? Nuestra vista debe estar en todo momento, ¿no? Conectada, ¿no? Con el trabajo que realizamos. ¿Ok? ¿Ok? Dispositivos de transmisión de energía. Además del punto de operación, otro peligro es el dispositivo de transmisión de energía, ¿no? Los dispositivos de transmisión de energía, como los engranajes, ¿no? Y las correas proporcionan energía. Si estas piezas en movimiento están expuestas, es necesario instalar guardas protectoras de las máquinas, ¿correcto? ¿No? En la alimentación, ¿verdad? La alimentación de energía de la herramienta a través de un cable también, ¿no? Ese cable de alimentación debe estar en óptimas condiciones, definitivamente, ¿no? Los peligros de movimiento, ¿no? Y aquí hablamos de las herramientas a motor o las herramientas a poder. Presentan diversos peligros, ¿no? De movimiento, como por ejemplo, un taladro giratorio. Puede agarrar materiales sueltos y engancharlos. El mecanismo de operación. Esto se conoce como riesgo de atrapamiento y peligro de rotación. Las herramientas que cuenten con dos puntas que giran entre sí o las herramientas con una pieza giratoria que convengue con una pieza fija crean puntos de sujeción. Un punto de sujeción, ¿no? Es otro tipo de riesgo de atrapamiento, ya que puede atrapar partes del cuerpo o la ropa. Una hojesierra crea un peligro de corte. Además de los peligros de la guarda protectora, evita usar ropa holgada, alhajas o el cabello suelto cuando trabaja cerca a piezas en movimiento, ¿sí? Un conjunto de acciones, ¿no? Un conjunto de recomendaciones también, ¿no? Que nos ofrecen para poder, ¿no? Trabajar de forma segura, ¿no? Hay puntos de sujeción, puntos de atrapamiento, puntos de rotación, ¿no? Se dice que muchas herramientas las podemos trabajar sin guantes. Ok, perfecto, pero debemos de tomar conciencia de que cualquier cosa puede pasar, ¿no? En el caso de los guantes con herramientas en movimiento, ¿no? Se pueden enganchar con estas herramientas en movimiento, pues, y va a jalar todo el guante y posiblemente los dedos y la mano posteriormente, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, hay que analizar bien el trabajo para poder decidir cuál es la acción a tomar más conveniente tanto para el equipo, tanto para el desarrollo de la actividad o como para la persona. Si hablamos de guardas en movimiento, ¿no? En la actualidad, las guardas protectoras son un estándar de la mayoría de las herramientas a motor. Nunca quite una guarda protectora, nunca se acerque al área de una herramienta que esté protegida o en operación cuando se esté utilizando. Inspeccione regularmente las guardas protectoras instaladas para determinar si tienen defectos y verifique que funcione de manera adecuada. Las guardas protectoras, ¿no? En este tipo de herramientas que estamos viendo en la imagen, suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan a medida de cómo va entrando la sierra circular, ¿no? ¿No? La hoja sierra, perdón, ¿no? La hoja sierra a revisar el corte. Entonces se va aperturando y se va cerrando también. Entonces, donde tenemos que tener, ¿no? Más acción, ¿no? Es en la apertura, ¿no? En la apertura debemos de tener más acción a fin de evitar cualquier accidente, ¿sí? Las guardas protectoras deben estar diseñadas por el fabricante.
e instaladas por una persona calificada, ¿correcto? Si a nosotros nos enseñan a utilizar determinada herramienta, entonces podemos estar calificados para hacerle un mantenimiento o para acomodar la guarda, quizás sí y quizás no. Si dentro de la capacitación han entrado todas esas actividades, es muy probable que sí. Pero si no han entrado esas actividades, definitivamente que no. Sierras trozadoras, ¿no? Se deben instalar guardas protectoras superiores e inferiores, ¿no? En las sierras trozadoras, a fin de evitar que el operador tenga contacto con la hoja giratoria, ¿sí? La misma imagen que vimos, ¿no?, anteriormente, ¿no? ¿No? Por la parte superior y por la parte inferior, ¿correcto? Para que la sierra haga un efecto, ¿no?, un efecto como si estuviese en Pac-Man, ¿correcto? Entra y encajona y avanza la sierra, ¿correcto? Las sierras circulares portátiles, cuando se utiliza una sierra circular portátil, la guarda protectora debe cubrir toda la profundidad de los dientes de la hoja, ¿no? No altere estas guardas protectoras abriéndolas. ¿Por qué? ¿Por qué hay que mencionarlo? Porque mucha gente, ¿no?, levanta la guarda protectora para ver el recorrido de la hoja. Y es ahí donde suceden los accidentes, ¿sí? No quiero confirmar si estoy yendo derechito, como dicen muchos, ¿no? Como es, ¿no?, portátil, se puede mover y puede hacernos salir del carril de subida, ¿no? ¿No? Entonces, cuando pasa eso, ¿no?, yo digo siempre, primero hacerle un recorrido, ¿no? Un recorrido, si es madera, un recorrido, ¿no? Un recorrido pintado, un recorrido de profundidad, quizás, ¿correcto? Para que la hoja corra bien. En la parte delantera del medidor de nivel de la sierra circular, también tiene una zona central, donde te va a permitir que vayas, ¿no?, en forma directa, ¿no? Las sierras de mesa deben de contar con las guardas protectoras siguientes, ¿no? Una cubierta de la guarda protectora, un separador y un dispositivo antirrebote. ¿Por qué? Porque cuando termina de cortar, puede rebotar la pieza suelta, ¿sí? ¿Ok? Entonces debemos de tomar todas las precauciones, ¿no?, del caso para poder trabajar. Equipo de protección personal obligatorio. El equipo de protección personal, ¿no?, también disminuye las lesiones en el lugar de trabajo. El equipo de protección personal incluye la protección de los ojos, el rostro y otros tipos de protección del cuerpo. Importante protegerse la cara, ¿correcto? Nuestro rostro, ¿verdad? ¿No? Como se dice, ¿no? Esta pepa es mía, ¿verdad? ¿No? Entonces debemos de protegerla, ¿no? Con las herramientas adecuadas que nos proporcione la empresa, sí, y verdad, ¿no? Y si la empresa no te proporciona las herramientas adecuadas, ¿no?, ver la forma como proporcionártelas tú. ¿Por qué? Porque primero es tu seguridad, después es tu seguridad y tercero es tu seguridad. Se dice que existe una política, ¿no?, una política de no realizar una actividad si la consideras, ¿no?, no segura. Pero ¿qué pasa en muchas empresas? No, no la consideran. El equipo de protección personal adecuado puede incluir guantes, gafas, protectores para los oídos y una mascarilla respiratoria. Manténgase alerta con respecto a los peligros de los puntos de sujeción cuando use guantes o equipos de protección personal, ¿no?, con cordones, correas, sujetas o colgantes. ¿Correcto? Entonces, todo eso engranaje de diferentes, ¿no?, de diferentes acciones o actividades. ¿Ok? El equipo de protección, ¿no?, debe seleccionarse según el cuerpo, ¿no?, eh, propenso a lesiones, ¿no?, según los peligros presentes. ¿Correcto? Hay, entre otros, tapones de oídos, orejeras, mascarillas para polvo, respiradores, chalecos,
chalecos y overoles, botas de seguridad, guantes de seguridad, cascos, gafas o anteojos de seguridad, ¿no? Una serie de indumentarias para que te den la protección adecuada, ¿sí? Herramientas manuales. Las herramientas manuales son impulsadas manualmente. Incluyen una amplia variedad de destornilladores hasta pinzas. Una cuidadosa operación, inspección y mantenimiento de las herramientas manuales prevendrá lesiones comunes, como cortes, contusiones y laceraciones. Lo que necesitas saber: peligros de las herramientas manuales, seguridad con la cuchilla multiuso, limpieza y mantenimientos adecuados. ¿No? Las herramientas manuales, la mayoría de los peligros de las herramientas manuales son el resultado de un mantenimiento o un uso adecuado, ¿no? Un mal mantenimiento, ¿correcto? ¿No? Las herramientas manuales también hay que mantenerlas, hay que limpiarlas, hay que asearlas, hay que sacarle filo, qué sé yo, ¿no? Su mantenimiento adecuado. Nunca use herramientas manuales para ningún otro propósito que no sea para el que fueron diseñadas. Como por ejemplo, usar un cincel como destornillador, ¿no? Nunca utilice herramientas que presenten indicios de rescate excesivo. Como por ejemplo, llaves inglesas que tengan mordazas deformadas, herramientas de impacto con extremos aplastados, ¿no? Herramientas con mangos sueltos, agrietados o astillados, ¿no? O rajados, ¿no? Herramientas de mango, ¿no? Encintadas, ya que la cinta puede ocultar grietas, ¿no? Dice que una herramienta, los mangos de madera no deben ser encintados ni pintados. ¿Por qué no pintados? ¿Por qué? Porque la pintura le va a crear un daño a al mango de la herramienta, ¿no? Y la cinta, también la goma, ¿no? Esa goma se va a adherir a la herramienta y le va a crear una malformación quizás. Existen las chispas. Las herramientas manuales de metal pueden producir chispas, ¿no? Que a su vez pueden prender, ¿no? Fuego con sustancias inflamables. Una chispa puede ser tal de que pueda, ¿no? Prender una sustancia inflamable si se torna la concentración adecuada, ¿no? Cuando trabaje en torno o peligros inflamables, use herramientas resistentes a chispas fabricadas con materiales no flamosos. Bordes afilados. Cuando use herramientas afiladas, como hojas de sierra o cuchillas, dirige el movimiento en dirección opuesta a las personas, ¿no? Y los pasillos, ¿no? Dirija la herramienta hacia la pared, ¿no? Nunca utilice herramientas desafiladas, son más difíciles de controlar y requieren más fuerza. Por lo tanto, ocasionan más lesiones que las herramientas afiladas. ¿Correcto? Vamos a hablar de los alicates, ¿no? Dice que no se deben utilizar para cortar materiales más duros, ¿no? De los que componen las quijadas. No utilizar como martillo la parte plana ni golpear, ¿no? Con los laterales, ¿no? Las quijadas sin desgastes y mangos, ¿no? En buen estado. Herramientas sin grasas o aceites. No deben utilizarse en lugar de llaves, ya que sus mordazas son flexibles y frecuentemente resbalan. Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar. No use tubo para hacer mejor palanca. ¿Por qué? Porque le puede crear un efecto, ¿no? De retroverso, ¿no? Un contra, un contratiro, ¿no? Y puede ser muy dañino para nosotros, sí, muy dañino para nosotros. Cinceles. Las esquinas
¿no? De los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar. Deben estar limpios de rebabas. Deben de ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni fuercen al ser golpeados. No usar como palanca, ¿no? Y ahí tenemos figuras, ¿no? Con cinceles, ¿no? Que utilizamos mayormente. Y hablamos hoy, ahora de los destornilladores, ¿no? Los famosos desarmadores, ¿no? De diversos tamaños. Hoy en día vemos ya casi, ¿no? Muchos tornillos que vienen, ¿no? En estrella, ya muy pocas veces vemos planos, ¿no? Pero igual debemos de tener presente de que los mangos deben estar en buen estado y sean amoldables a tu mano, ¿no? Prismáticas, ¿no? Y con surcos para transmitir la fuerza de torsión de la muñeca, ¿no? Prismáticas que se adhieran, ¿no? Que se adhieran, que tengan entradas y salidas para poder adherir bien nuestra mano y cree la torsión adecuada. Desechar destornilladores con mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida. O la punta carcomida también, ¿verdad? No los utilice como palanca o punzón o cincel, ¿no? Ser del tamaño adecuado y al del tornillo a manipular, definitivamente, ¿no? Porque no va a ser el trabajo adecuado. No se debe trabajar manteniendo el destornillador en una mano, ¿no? Y la pieza en la otra, ¿no? Ahí los tenemos, ¿no? Cómo deben de trabajar, cómo debe entrar, ¿no? La punta del destornillador, ¿no? Al tornillo, ¿no? Al tornillo, ¿no? Debe entrar todo lo más recto posible, en forma perpendicular, ¿correcto? ¿No? Y esa acción está, ¿no? Incorrecta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener una mano como refuerzo, ¿no? No una mano que trabaje conjuntamente con la mano que tiene el destornillador. Las limas, ¿no? Mantener el mango y la espiga en buen estado. Mango afianzado firmemente a la espiga de la lima. Limpiar con un cepillo de alambre, ¿no? Y mantenerla sin grasa. No utilizar para golpear como palanca o cincel. Las llaves, ¿no? Hay todo tipo de llaves, ¿verdad? Muchísimos tipos de llaves. Dice que las llaves de boca fija están destinadas a ejercer esfuerzos de torsión al apretar o aflojar pernos. Entre otros, tuercas también pueden hacer, ¿no? Que posean cabezas que correspondan a las bocas de las herramientas. Entonces, debe ser la adecuada, la precisa para la tuerca adecuada y precisa. ¿No? No colocarle, ¿no? He visto que le colocan puntas de llaves, que le colocan monedas para que pueda ajustar la tuerca, ¿no? Y desarrollar su trabajo, ¿no? Las llaves de boca ajustables, las famosas llaves de Stilson o las famosas, ¿no? Las famosas, las, ¿no? Están diseñadas, ¿no? Para ejercer esfuerzos de torsión, con la particularidad de que puedan variar la abertura, ¿no? En sus quijadas, en función del tamaño de la pieza a apretar, ¿no? O desapretar. La acción vamos a hacerla en ambos lados, ¿no? Tanto ajustar como desajustar, ¿no? Apretar, ¿no? Como desapretar, ¿verdad? Las deficiencias típicas en las llaves. La mordaza gastada, ¿no? Defectos mecánicos, ¿no? Dobladas, porque las hemos utilizado pues de malas maneras, ¿no? ¿No? Como las que vemos ahí en imagen, ¿no? ¿No? Uso de la llave inadecuado por tamaño, utilizando un tubo para darle mayor ajuste, ¿no? O uso como martillo, ¿verdad? ¿Cuál sería la prevención? ¿No? Las llaves
deterioradas no se reparan, ¿no? Se reponen. Hay que desecharlas. Efectuar la torsión girando hacia su cuerpo, nunca empujando. Utilizar la llave de dimensiones adecuadas al perno tuerca, ¿no? A apretar o desapretar. No utilizar llaves para golpear, ¿no? Son, son acciones, ¿no? que, que realizan estas llaves normalmente, ¿no? Los martillos, gran variedad también de martillos, ¿verdad? De muchos tipos, de muchas formas también, ¿no? Cabezas sin rebabas. Desechar mangos rajados, flocos, reforzados con cuerdas, alambres, ¿no? Con cintas, etcétera, ¿no? Seleccionar el tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear. Se dice que los martillos, los cabezales de los martillos, tienen una capacidad de golpe, ¿no? No todos los martillos son iguales, ¿no? ¿Ok? No debemos usar mangos metálicos soldados a la cabeza del martillo. Los picos, mangos de dimensiones adecuadas, mantener afiladas sus puntas, ¿no? Y mangos sin astillas. No utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas, ¿no? Como el martillo o similares. No utilizar un pico con el mango dañado o sin él. Desechar picos con puntas dentadas o agrietadas. Mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque puede salir disparado quizás, ¿no? Las sierras manuales, ¿no? Deben tener afilados los dientes, ¿no? Con la misma inclinación para evitar flexiones, ¿no? Y que deben estar bien ajustadas. Mangos bien fijados, ¿no? En perfectos estados. Fijar firmemente la pieza, utilizar una sierra, ¿no? Para cada trabajo con la hoja tensada, no excesivamente. Tiene un nivel de tensión, ¿no? Adecuado, ¿no? No cerrar con demasiada, no cerrar, ¿no? Con demasiada fuerza, la hoja puede doblarse o partirse, ¿no? A la hora de aserrar, ¿no? Hay que aserrar, ¿no? De formas adecuadas, ¿no? De formas suaves. Ir haciéndole el carril al metal para coger, pues, y continuar con la acción que estamos realizando, ¿no? ¿Por qué? Porque una mala fuerza puede hacer que la hoja se rompa o la hoja se deteriore, ¿no? Si hablamos de las tijeras, ¿no? Engrasar, ¿no? El tornillo de giro periódicamente y mantener la tuerca asegurada, ¿no? Utilizar solo la fuerza manual para poder cortar. Realizar, realizar los cortes, ¿no? En dirección contraria al cuerpo. Utilizar tijeras solo para cortar metales blandos, ¿no? Deberán ser siempre, deberán estar siempre en sus bolsas o fundas protectoras, ¿no? Y algo importante, ¿no? Deben ser lo suficientemente resistentes como para, como para que el operario solo necesite una mano y pueda emplear la otra para separar los bordes del material cortante, ¿no? Muchas veces agarramos la tijera, ¿no? La colocamos encima de la mesa de trabajo, ¿no? Y la apretamos con otro tipo de elementos, ¿no? O con el martillo vamos apretando para que los ojos de la tijera cierren y haga el efecto de cortar. Es porque está cortando pues un material, ¿no? Demasiado duro como para ella, ¿no? Cuchillas multiusos. Elija las cuchillas ajustables que puedan cerrarse, ¿no? Conseguir el uso de cuchillas de seguridad. Algunas de estas cuchillas son desechables, ¿no? No elimine el peligro, ¿no? De tener que cambiar la hoja, ¿no? Otras características de seguridad incluyen guardas protectoras, ¿no? Autorretráctiles, ¿no? Y hojas remetidas, ¿no?
Utilice guantes resistentes a los cortes para realizar las actividades con las cuchillas y tenga mucho cuidado cuando cambie la hoja, reemplace, reemplace de inmediato las hojas desafiladas, ¿no? Y desecha las hojas usadas, ¿no? En un recipiente rígido y sellado, ¿no? O envuélvalas, ¿no? Las puede envolver pues en telas, en papeles, ¿no? Que no ocasionen un daño a otras personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que la gente que hace limpieza también necesita el respeto de nosotros, ¿no? ¿No? Ellos no van a saber qué es lo que van a manipular. Y si hay una hoja, ¿no? Una hoja que está en los trastes de basura, pues podemos dañarlo, ¿no? Igual forma, ¿no? Es cuando si tengamos o no tengamos, pues, el sistema de recolección de desusos, ¿no? ¿No? El sistema de cilindros de colores. Es lo mismo, ¿no? No fuerce la hoja. Las tareas de corte que requieren una mayor fuerza manual presentan mayores riesgos de pérdida de control. Use cuchillas solamente con los equipos adecuados, ¿no? Si la hoja rasga, ¿no? En lugar de cortar, posiblemente esté demasiado desafilada, ¿no? Y debe ser reemplazada. Si un solo corte no es suficiente, repite el paso a lo largo de la línea de corte, sin aplicar mayor presión hasta que las piezas se separen. El almacenamiento de toda herramienta debe ser el adecuado, ¿verdad? Libre de grasa, libre de suciedad, ¿no? Debe estar protegido, debe estar asegurado, ¿no? ¿Para qué? Para que no lo puedan utilizar, ¿no? Gente que no sabe manipular estas herramientas, ¿ok? ¿No? Y empezamos con herramientas de poder, ¿correcto? El uso inadecuado de las herramientas de poder o motor ocasiona alrededor de 400.000 visitas a la sala de emergencia todos los años, ¿no? La operación de estas herramientas, ¿no? Que son accionadas por electricidad, ¿no? Presión de aire, combustible o incluso la pólvora requieren mucha precaución. ¿Qué necesitamos saber? ¿No? Peligros eléctricos, ¿no? Mejores prácticas, tipos de herramientas a motor y peligros relacionados con el uso de este tipo de herramientas. ¿Cuáles serían nuestras precauciones generales? ¿No? Desconectar las herramientas cuando no las esté utilizando, ¿no? Antes de realizar el mantenimiento y la limpieza cuando cambie. Sigue programa de bloqueo y etiquetado, ¿no? Cuando sea posible, asegure el trabajo con abrazaderas o en una prensa de banco, liberando ambas manos para operar la herramienta. No presione el interruptor mientras transporta la herramienta enchufada, ¿sí? La herramienta se puede accionar en cualquier momento, se puede accionar obviamente. Muchas veces las asas agarraderas de las herramientas, ¿no? Tienen muy cerca los interruptores, ¿no? Y debemos de tomar la precaución de no, no activarlas cuando las cambiamos de lugar, quizás, ¿no? Las cambiamos de lugar, los pasamos del lado izquierdo al lado derecho, ¿no? En una zona cercana, ¿ok? Y muy probable que se puedan encender, ¿no? Existen los peligros eléctricos, ¿no? Un choque eléctrico, ustedes saben que es un podía resultar pues un paro cardíaco o si no es atendida la persona en una posible muerte también, ¿no? Y si hay continuidad, ¿no? Constante, ocasiona la muerte, ¿no? Dice que estas herramientas eléctricas pueden presentar serios peligros, ¿no? Como descargas, quemaduras e insuficiencia cardíaca, ¿no? Solo una pequeña cantidad de corriente eléctrica puede causar una fibrilación cardíaca o incluso la muerte.
¿no? Ya dijimos hace varios días, ¿no? Que es una fibrilación, ¿no? Es cuando el corazón late irregularmente, ¿no? Late, 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 pero no genera la presión adecuada para poder irrigar la sangre a todo tu organismo. ¿Cuáles son las precauciones que tenemos que tener con los cables eléctricos? Asegúrese que los cables de alimentación estén dispuestos o asegurados de manera adecuada al fin de evitar que las personas tropiecen. ¿No? No deben estar recorriendo por diversos lugares, asegurarnos que hayan enchufes, hayan tomacorrientes en lugares cercanos donde vamos a realizar nuestra actividad, a fin de evitar que crucen, ¿no? Pasillos, que crucen pistas, etc. No use los cables de alimentación para transportar herramientas, ¿no? O para llevar, para levantar o bajar, ¿no? Herramientas. Los cables, los cables eléctricos son muy delicados y se pueden quebrar internamente, sí se pueden quebrar y nosotros no los vemos. Es lo que pasa con los cables de los celulares mayormente, ¿verdad? Un cable celular a veces no carga, ¿no? No carga. A ver, vamos a ver. Ah, el cable está quebrado, pues, internamente, ¿no? Por eso es que uno hace la transferencia de energía. Y esa liberación del cable internamente, esa fractura, es una fractura que tiene, ¿no? Puede provocar una fuga de corriente, ¿no? Y esa fuga de corriente nos va a llegar a nosotros. Es lo mismo que puede pasar cuando utilizamos los cables de las herramientas para levantar o bajar cosas. No desconectar, ¿no? Tirando de los cables, ¿no? Una mala práctica que hacemos muchas veces, ¿no? Por evitar el agacharte, por evitar el apersonarte al lugar, ¿no? Es preferible perder un segundo en la vía que la vía en un segundo, ¿verdad? Mantenga los cables y las mangueras libres de peligros como el calor, el aceite, bordes afilados, etc. Cuando tengan que hacer bastante recorrido, ¿no? Porque hay, ¿no? Hay muchas extensiones que podemos instalar, ¿no? Asegurarnos pues que no estén por zonas que puedan ocasionarles peligros también. Mejores prácticas de conexión a tierra, ¿no? Utilice cables con doble aislamiento, de 3 hilos que tengan una clavija de tierra. Use herramientas con transformadores de aislamiento de bajo voltaje. Se recomienda adherirse a un programa de aseguramiento de conexión a tierra. ¿Correcto? Otras pautas que tenemos que tener en consideración. Utilice las herramientas eléctricas solamente cuando los límites de diseño sean especificados por el fabricante. Mantenga las áreas de trabajo bien iluminadas, secas, salvo que la herramienta esté autorizada para trabajar en condiciones húmedas. Una precaución importante que debemos de tener esta, ¿no? Mucha gente trabaja en diferentes sitios y hay salpicaduras, hay humedad, ¿no? Hay lluvia quizás y estamos trabajando con herramientas inadecuadas, ¿no? Asumimos el peligro, asumimos el riesgo de una electrocución, ¿sí? Y después muchas veces nos dicen, no, es que tenía que pasar, ¿no? Cuando tú utilices las herramientas, asegúrese que las guardas, ¿no? Estén en un lugar seco. Use el equipo, ¿no? De protección personal adecuado para protegerse de los escombros que caen o se expulsan. Esto incluye guantes, salvo que las situaciones que presenten un peligro de atrapamiento. Ahí está la palabrita mágica, ¿no? Si hay peligro de atrapamiento, muy probable que no puedas utilizar guantes. Pero en todo momento asegúrate que lo puedas tener. El calzado de seguridad importantísimo, ¿no? Y ahora vamos a ver de cada una de ellas, ¿no? Las amoladoras de mano, ¿no? Y otras herramientas de amolar portátiles, ¿no? Amolar es desgastar, desbastar, ¿no? Instale las guardas protectoras, evite que el operador entre en contacto con la superficie del disco, ¿no? Con los escombros que se expulsan o si se rompe el disco, ¿no? El disco de desbaste, el disco, ¿no? De corte, ¿se puede romper fácilmente? Sí, se puede romper fácilmente. Agarra
agarra una soldadura que está demasiado pegada y se puede partir, o muy probable que nosotros, ¿no? Cojamos mal, ¿no? Que entre el disco, ¿no? En una posición inadecuada donde se puede partir. Sostenga la moladora, ¿no? De mano durante la operación. Nunca coloque una moladora de mano en una prensa de banco para poder operarla. Guardas protectoras de los discos abrasivos, ¿no? Los discos abrasivos son peligrosos porque pueden hacer que se expulsen escombros mientras están volando, cortando, puliendo, ¿no? Materiales, ¿no? Las lijadoras, ¿verdad? También, ¿no? Se les dice más conocidas como las lijadoras, ¿no? Las guardas protectoras deben proteger al usuario de los objetos externos. No solamente las, ¿no? La protección de los equipos, sino nuestra protección también. Es preferible doble protección a una sola. Mantener una alineación adecuada con el disco, ¿no? Como se dice, ¿no? Este, disco y herramienta o material a trabajar, ¿no? Exponer únicamente la cantidad mínima de la rueda, ¿no? La rueda, lo más mínimo posible, es ponerlo, ¿no? A la fricción. Existen diversas medidas del disco, ¿verdad? ¿No? Tienen un espacio de 1/4 entre la guarda, ¿no? Entre la guarda protectora y el disco del esmeril. El apoyo debe encontrarse a 1/8 o menos de la superficie del disco. Esto evita que el trabajo quede atascado entre el disco y la zona de apoyo. Ahí en ese espacio pequeñito ahí, ¿no? Debajo del 1/8, ¿no? Ahí es donde debe estar, a esa altura debe estar, ¿no? La zona de apoyo y el disco de base. La inspección. Se debe inspeccionar cuidadosamente, ¿no? Ya que los discos abrasivos no estén dañados antes de utilizarlos. Realice la prueba, ¿no? De anillo para asegurarse de que el disco esté libre de grietas, ¿no? Y otros defectos. Toque levemente el disco con un instrumento liviano que no sea metálico, ¿no? ¿Para qué? Para comprobar que el disco no está rajado o que el disco pues no está defectuoso. Si el disco suena apagado o agrietado, ¿no? No lo utilice, ¿no? Ya que tal vez su estructura no esté en buen estado, ¿no? Es el golpeteo, ¿no? Uno siente, ¿no? La gente que trabaja con este tipo de herramientas ya está acostumbrada, ¿no? A trabajar, a percibir, ¿no? Una mala formación del disco, ¿no? La operación del disco abrasivo, ¿no? Párese al costado del disco a medida de que alcanza la velocidad adecuada. Deje que el disco alcance la velocidad adecuada antes de comenzar a molar o a cortar, ¿no? Primero hay que encenderlo para poder entrar, ¿no? A la zona donde debemos de realizar el trabajo. No amole, ¿no? Con el costado del disco. Siempre por la parte, ¿no? La parte central, la parte delantera se dice, ¿no? No ajuste el disco ni el apoyo mientras el disco está girando. El disco debe estar totalmente parado para poder ajustarlo, cambiarlo, acomodar la guarda quizás, si se ha movido, ¿no? Etcétera, ¿no? Instale el disco de manera adecuada sin deformar la briga. ¿Ok? No exceda la velocidad máxima de rotación que se indica en el disco. Taladros de mano. Tenga en cuenta el voltaje del taladro. Si el torque es alto, como 24 voltios, ¿no? Debe sostener el taladro con ambas manos de manera segura. Sostenga el taladro en una posición cómoda. Para las posiciones incómodas, usa un taladro de menor voltaje, como el de 18 o menos.
¿Por qué? Porque tienen mayor o menor potencia. Las prensas, ¿no?, de taladro, usa el equipo de protección personal adecuado, incluido las gafas de seguridad y los anteojos de protección, ¿no? Los anteojos de protección y la protección auditiva. No use ropa o alhajas, ¿no? Asegúrese que asegure el trabajo con una abrazadera, ¿no? O con una prensa de banco para evitar que gire debido a la rotación de la broca, ¿no? Va bajando, va subiendo a medida como nosotros vamos haciendo la acción de herramientas de, de poder de mano deben incluir además de uno de los siguientes componentes. Un interruptor de presión constante, ¿no? El motor se apaga cuando se desconecte el interruptor. Entre las herramientas con este tipo de interruptor, normalmente se incluyen la motosierra, las sierras circulares y los taladros de mano. Interruptor de encendido apagado, las herramientas, la herramienta no funciona hasta que se active el interruptor de encendido apagado. Debe ser magnético. Entre las herramientas con este tipo de interruptor, normalmente se incluyen las sierras de vaivén, las cepilladoras metálicas y las fresadoras. ¿Ok? Una sierra circular, correcto. ¿Y cuáles son las causas de los accidentes? Usar el disco incorrecto para la tarea. No usar casquete de protección de la herramienta, ¿no?, arriba y abajo de la placa base. Disco desafilado, gritado o dañado y montaje incorrecto de las partes, ¿no? Cosas sencillas quizás, ¿no? Cosas sencillas, cosas de que todo el mundo los podemos conocer, pero pasan. Pasan, han pasado y pasarán, ¿no? Dice que las herramientas neumáticas son accionadas por aire comprimido. Algunos ejemplos incluyen las pistolas de clavos, los martillos neumáticos, las lijadoras, ¿no? Entre los peligros relacionados, ¿no?, con las herramientas neumáticas incluyen recibir un golpe, ¿no?, de una pieza en movimiento, ¿no?, y heridas punzantes por clavos y sujetadores, ¿no? Aquí entran también las engrampadoras, ¿no? Las engrampadoras también funcionan neumáticamente, ¿no? Entonces, pero no son de poder, sino son de accionamiento manual, ¿no? La seguridad con este tipo de herramientas neumáticas. Asegurarnos de que los dispositivos de seguridad correspondientes que sean instalados a fin de evitar que los sujetadores o accesorios salgan expulsados cuando la busa no esté en contacto con la superficie del trabajo, ¿no? Tienen todo un complemento del equipo para que pueda estar posicionado, ¿no?, con respecto al lugar del trabajo. Entonces, no solamente es la punta donde va, ¿no?, donde está el clavo, sino todo el equipo por completo debe estar asentado, ¿no?, para poder, al momento de hacer la presión, ¿no?, la presión de descarga sea recibida por todo el paquete completo. Use el equipo de protección personal adecuado, mantenga las manos lejos de las tareas de operación, aplique las mismas medidas de seguridad, ¿no?, de los cables eléctricos y las mangueras. Sujetadores para las herramientas manuales. Asegúrese que la herramienta esté sujetada de manera segura a la manguera de aire. Utilice un dispositivo de cierre seguro a un cable, ¿no?, corto para mantener amarradas la manguera y la herramienta, ¿no? Muchas veces estos equipos vienen con sus dispositivos de amarre, ¿no? Tienen unos ganchos que hacen que se unan estas dos piezas, muy aparte de la conexión que tienen entre ellas, ¿no? Conexiones de las herramientas neumáticas, ¿no? Los acoplamientos de mangueras son conexiones aceptables para herramientas neumáticas,
pero las abrazaderas de mangueras no lo son, ¿ok? Las conexiones neumáticas vienen, ¿no? Vienen prensadas, ¿correcto? Vienen prensadas, aseguradas, ¿no? Para que nosotros poder trabajar con ellas, ¿no? Las abrazaderas de manguera que son atornillables no son, ¿no? Idóneas para realizar esta actividad. ¿Ok? Ay, perdón. La boquilla de aire, ¿no? Si sopla una boquilla, ¿no? A una línea de aire comprimido, el aire debe reducirse a menos de 30 psi, ¿no? Libra fuerza por pulgada al cuadrado. El uso de las boquillas requiere que el equipo de protección personal adecuado. Protección para los ojos. No utilice el aire comprimido para limpiar, ¿no? En cambio, limpie las herramientas, las áreas de trabajo o las superficies con un cepillo o una aspiradora. Sí, porque muchas veces tenemos, ¿no? Tenemos los compresores de aire y hasta los utilizamos para limpiarnos nosotros, para sopletearnos nosotros, ¿no? Entonces, y eso está malo, eso es una práctica inadecuada, ¿no? No es una buena práctica, ¿no? Herramientas accionadas con pólvora. Dice que las herramientas accionadas con pólvora son accionadas por una carga explosiva que impulsa un sujetador hacia el objeto. Si se utiliza sin la capacitación adecuada, las herramientas accionadas por pólvora pueden ser mortales. Muchas personas mueren por lesiones de clavos disparados. En el caso de un empleado utilizó una pistola de clavos para sujetar un encofrado de madera, ¿no? Contraplacado. El clavo mató a un empleado que se encontraba a 20 pies. A 20 pies de distancia, imagínense, ¿no? Son más o menos 2,5 metros, 3 metros, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, ¿lo mata? Sí, lo mata. Porque sale con una presión, ¿no? Y cuando utilizamos este tipo de herramientas que no las he visto mucho en el mercado, ¿no? Porque creo que están algo discontinuadas, pero es bueno hablar de ellas, ¿no? Es bueno saber todo lo que podamos tener en el mercado para realizar nuestras actividades, ¿no? Diferentes pactos de operación, ¿no? Tratar las herramientas accionadas por polvo como si fueran armas cargadas. Operar las herramientas solo si se realizó una capacitación específica. Cargar la herramienta solo inmediatamente antes de usarla. Nunca apuntar la herramienta a ninguna persona. Nunca deje la herramienta cargada sin supervisión. Nunca utilice cerca de materiales o atmósferas inflamables o explosivas. Siempre inspeccione y asegúrese, ¿no? Asegure las áreas circundantes, ¿no? Las áreas laterales, las áreas de los costados. Toda la zona debe estar totalmente limpia de personas. Mantenga las manos fuera del extremo del barril en todo momento, ¿no? O sea, del extremo de la salida del clavo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si no, hasta nos puede atravesar la mano, de verdad, ¿no? Son herramientas muy delicadas, muy, muy, muy delicadas, ¿no? Uso seguro, ¿no? Hablando siempre de las herramientas de pólvora. Antes de disparar, desconecte el mecanismo de seguridad colocando la herramienta contra la superficie de trabajo y aplicando presión, ¿no? De por lo menos 5 libras, más que el peso total de la herramienta. En caso de fallar el tiro, sostenga la herramienta en posición de operación durante 30 segundos antes de intentar disparar de nuevo. La falla Si falla el tiro nuevamente, sostenga en posición unos 30 segundos, luego quite la carga cuidadosamente según las instrucciones del fabricante. La carga con fallas debe sumergirse en agua inmediatamente después de retirarla.
Si se determina que la herramienta es defectuosa, ¿no? Se debe etiquetar de inmediato y ponerla fuera de servicio para que se repare adecuadamente. Todo tipo de herramienta que tenga algún desperfecto, correcto, sea alto o sea bajo, debe entrar a mantenimiento, debe entrar a inspección, ¿sí? Porque el uso o el mal uso los puede afectar, de verdad que sí nos puede afectar, ¿no? Inspecciona las herramientas a diario, ¿no? Las medidas, ¿no? Que funcionen las medidas, ¿no? Que esté limpia la herramienta, ¿no? Las piezas en movimiento no se operen libremente, ¿no? Guarde la herramienta descargada en una caja con llave. Todas las personas que trabajen en el área deben, ¿no?, de usar el equipo de protección personal adecuado, incluyendo protección para videos, por el disparo, ¿no? Por el fulminante que le ponen, ¿no? Elige el nivel de pólvora que realice el trabajo sin tener que ejercer fuerza de exceso. Conozca las características de la superficie de trabajo. Si un material es hueco o fácil de penetrar, la clavija, ¿no?, o el sujetador puede dispararse directamente a través del material. Si el material es demasiado duro o quebradizo, puede picarse, ¿no?, o quebrarse en pedazos con el impacto del sujetador. ¿Ok? Herramientas de combustible líquido, ¿no? Entre las herramientas accionadas por combustible se incluyen las cortadoras de hormigón y en general por accionadas con gasolina. Pueden emitir vapores, ¿no?, del combustible, gases de escape, que pueden prender fuego, explotar o generar peligros para su salud o el medio ambiente. Antes de resbalarse, antes de reabastecer de combustible, apague el motor y permita que se enfríe, ¿no? Y esto es lo que hacemos muchas veces hasta en las unidades, ¿no? Hasta los transportes, ¿no? Los carros muchas veces los abastecen de combustible con los carros prendidos. Se dice que cualquier chispa puede generar un problema, sí. ¿Y por qué lo hacemos? Si utiliza una herramienta accionada por combustible en un área cerrada, asegúrese que el área esté ventilada de manera adecuada o que los empleados cuenten con dispositivos de protección respiratoria, protección auditiva adecuados. Asegúrese que los extintores de incendio estén fácilmente disponibles en el área de trabajo. Las hidráulicas, ¿no?, usan un líquido, ¿no?, presurizado para transmitir fuerza. En general, estas herramientas se utilizan para elevar, separar, cortar materiales pesados. Lo que se necesita saber es qué precauciones con este tipo de herramientas hidráulicas, ¿no? Cómo usar un gato de manera segura, por ejemplo. Un gato es una herramienta hidráulica común. La capacidad, todas, ¿no? Todos los gatas, los elevadores deben de contar con una marca de la capacidad nominal y el punto de parada del fabricante. Nunca exceda la capacidad nominal ni el punto de parada, ¿no? Se dicen que las gatas deben de cargar por lo menos el 90% de su capacidad nominal, ¿no? Deben de lubricarse inspeccionalmente de manera regular. Cada vez que se utilizan deben de inspeccionarse, tanto al inicio como al final del trabajo. Al momento que los instalamos, asegurarse que la base se encuentre sobre una superficie firme y nivelada, ¿no? Si esta base, ¿no? A ver. Si la base del gato no está firme, coloque un bloque por debajo de la base para poderle dar nivel, ¿sí?
colocar el gato debajo, ¿no?, de la carga en el centro de la carga, en el centro de izaje, ¿no? Existen equipos pesados donde tienen puntos de gateo, ¿no?, puntos de levante, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos de colocar, ¿no?, los cabezales, ¿no?, para poder elevarlos. Y elevarlos de a poco, ¿no? Si hay necesidad de utilizar 2, 3, 4, podemos utilizar de 2 en 2, ¿correcto? ¿No? De una misma zona, la zona delantera, ¿no?, subimos los gatos a la misma secuencia. Y posteriormente nos vamos a la zona posterior donde subimos los gatos. Nunca accione en forma de cruz, ¿correcto? Asegúrese que la fuerza de elevación se aplique de manera pareja, así es, ¿no? Nunca se ubique por debajo de las cargas suspendidas. Nunca sabemos, ¿no?, qué puede salir mal. El apuntalamiento dice que para sostener la carga, ¿no?, y protección, ¿no?, al gato, las cargas deben de apuntalarse gradualmente durante la elevación, ¿correcto? Al momento de izaje, ¿no?, dependiendo la cantidad de tacos que podamos tener, debe ser una madera, pues, totalmente resistente, ¿no? Y se debe de ir, ¿no?, se debe ir cruzando las maderas, ¿no? Mayormente cuando se ponen 3 tacos de base, 3 tacos arriba, y 3 tacos, y 3 tacos, y 3 tacos, y vamos subiendo, ¿no?, subiendo la altitud de la carga, ¿correcto? La carga debe descansar en todos los tacos, ¿no? Ahora, los tacos no van a subir con la gata va a subir en otra posición, ¿correcto? A medida como vamos subiendo la gata, van subiendo nuestros tacos en la posición de levantamiento, ¿correcto? Entonces llegamos a un punto donde podamos aflojar la gata y la gata pueda salir y la carga queda suspendida, ¿no? Siempre debemos utilizar niveles para que la carga esté totalmente nivelada, no tenga ningún problema de, ¿no?, de eh, desnivelación que se pueda caer, ¿no? La mayoría de los peligros son ocasionados por el uso o mantenimiento inadecuados, ¿no?, un mal uso. Accionamos herramientas sin ser capacitados, accionamos herramientas, ya sí, yo sé utilizarla, vamos a utilizarla, ¿no? Y nunca la hemos utilizado, ¿no? Utilice las herramientas únicamente después de realizar una capacitación correspondiente, adecuada, ¿no?, con todos los peligros potenciales y los peligros residuales que puedan existir. Use el equipo de protección personal adecuado. Ya saben ustedes, ¿no? La protección personal no es igual para todos los tipos de trabajo. Siempre hay que estudiar qué tipo de protección vamos a utilizar para hacer cualquier actividad. Realice una inspección de la herramienta antes de utilizarla, para confirmar y verificar que los puntos de operación y los peligros de movimiento estén protegidos, ¿no? Empleando las prácticas seguras de manejo y operación, manteniendo las partes de nuestro cuerpo alejadas de estos peligros, ¿no? Guarde y mantenga las herramientas de manera inadecuada. Al término del trabajo, la herramienta debe estar, ¿no?, mantenida, debe estar, ¿no?, limpia, debe estar aseada, ¿correcto? No agarrar y ponerla debajo del caño, no, debe estar aseada, ¿no?, de acuerdo a las instrucciones de quién, del fabricante. Recomendaciones, ¿no?, para el uso de herramientas manuales y de poder. ¿Qué tenemos aquí? La supervisión de línea se asegurará de que el personal bajo su responsabilidad esté debidamente entrenado en el uso. Riesgos, cuidados, limitaciones establecidas por el fabricante de este tipo de herramientas a utilizar. ¿Correcto? Nosotros lo debemos de ceñir siempre a el manual del fabricante, ¿no?, donde ahí nos describe todo, ¿no? Y muchas veces decimos, no, yo sé armarla, yo sé hacerla, ¿no? Pero casi siempre cometemos errores también. Cada área debe contar con un inventario de las herramientas que utiliza, ¿no?, y un programa de mantenimiento preventivo.
para cada una de ellas, ¿no? Debe estar, ¿no? Debe estar, debe estar instalado, debe estar escrito, debe estar documentado, todo, ¿no? Si la herramienta pasó mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo, ¿ok? Las herramientas manuales de poder deben estar sujetas a las siguientes inspecciones: preuso, periódica y planeada, ¿no? Entonces, ¿y podemos darle colores? Sí, le podemos dar colores entre enero y marzo, en abril y junio, julio y septiembre, ¿no? Octubre y diciembre. Dependiendo de ustedes también, ¿no? Pero esto debe estar en un procedimiento, en un instructivo, ¿correcto? No es permitido el uso de herramientas de fabricación o de reparación improvisada, ¿no? Las famosas herramientas hechizas, ¿correcto? Porque su nombre lo dice, herramientas hechizas, ¿no? Que nunca, ¿no? Han estado diseñadas, ¿correcto? Hay una salvedad con diferentes herramientas también, porque yo trabajé en una empresa de transportes, ¿correcto? Y hicimos una herramienta donde nosotros mismos le dimos el valor, ¿no? De hechizo lo convertimos en una herramienta manual. Le hicimos su procedimiento de fabricación, de uso y todo lo demás, ¿no? Y la herramienta se utilizaba normalmente. Ninguna empresa donde íbamos a realizar actividades nos, nos amonestaba o tenía objeciones con ese tipo de herramientas, porque tenían todos los procedimientos adecuados. Solo se emplearán en función, ¿no?, a lo que fueron diseñadas. Estas herramientas de poder no serán almacenadas o transportadas conjuntamente con otras herramientas de metal. Por su dureza pueden afectarse, ¿no?, las herramientas, sus conexiones y mangueras. El uso, en caso de duda sobre la utilización correcta de una determinada herramienta, se solicitará información al supervisor, ¿no?, inmediato antes de ponerla en uso. Al fabricante también, ¿no? Y para eso existe, pues, ¿no?, un manual de la herramienta, ¿no? Usar el equipo de protección personal, ¿no?, necesario para el uso de cada herramienta. ¿Ok? Ahí tenemos las tarjetas de servicio y no de servicio, ¿no? Vamos a dejar las preguntas para el final, chicos, ¿sí? ¿Ok? ¿No? Ya falta poco. ¿Ok? Cada usuario debe verificar el buen estado de la herramienta antes de usarla, ¿no? Si se detecta alguna deficiencia, la herramienta debe estar retirada de servicio y etiquetada con la tarjeta fuera de servicio. Este es, este es un ejemplo de tarjetas de fuera de servicio, ¿ok? Puede ser que tengamos otro tipo de tarjetas, de verdad que sí. Cada empresa, ¿no?, instalará y recomendará sus tarjetas de fuera de servicio. Pueden ser las tarjetas que usamos, pues, en el área de mantenimiento, ¿sí?, ¿no? Puede ser en el área de transportes, en el área de, qué sé yo, de operaciones, igual, ¿no? Puede tener candados, también puede tener candados, ¿verdad? El transporte, ¿no? Las cuchillas deben contar con una guarda o sistema que permita proteger la hoja cuando no se encuentran en uso. Nunca se debe llevar en los bolsillos, ¿no? Deben ser transportadas en cajas, ¿no?, porta herramientas, ¿no? Para trabajos en altura se debe utilizar un cinturón porta herramientas o una bolsa especial para evitar su caída, ¿no? Para izarlas, ¿no?, o arriarlas hacia, ¿no?, hacia la altura o hacia abajo, ¿no? Y ahí están, ¿no?, los tipos de, ¿no?, de bolsas de herramientas. ¿Mantener a las personas no necesarias de lejos del trabajo? Sí, definitivamente, ¿no? Más personas puede ser problemático. Menos personas, ¿no?, es más cuidadoso, más controlado y todo, ¿no? Colocar pantallas de protección para evitar la proyección de partículas, ¿no?, en todo tipo, ¿correcto? Cuando hacemos chispas, cuando hacemos perforaciones, ¿no?, que puedan alcanzar a trabajadores que no están, ¿no?, con
que no están en la zona de trabajo nuestra, ¿no? Al usar herramientas, asegúrese de mantener un equilibrio sobre superficies limpias y secas. La persona que utiliza una herramienta debe estar bien parada, ¿no? Bien parada, no debemos estar sentados, por ejemplo, ¿no? Utilizando este tipo de herramientas, ¿no? Las superficies de trabajo son ajustadas para disminuir, ¿no? Estirarse, doblarse o otras posiciones incómodas, ¿no? Nos debemos adecuar a las posiciones que se encuentran las herramientas. ¿Ok? Como por ejemplo ahí, ¿no? Nosotros, ¿no? Debemos de tenerlas en buena posición. ¿Ok? Las posturas, siempre las posturas deben ser las adecuadas. Mantener la misma postura, sea de pie o sentado, durante un largo periodo de tiempo puede causar molestias. Es por ello debe incorporarse algo de movimiento siempre que sea posible, para permitir para prevenir la aparición de fatiga o la incomodidad. Imagínense, nosotros estamos sentados 2 horas aquí, pero ya muchos de nosotros pues ya comenzamos a sentir la fatiga, ¿verdad? ¿No? Entonces, tanto ustedes como escuchan, ¿no? O yo como el que hablo, ¿no? Entonces, indudablemente ambos, ¿no? Nos vamos fatigando a medida como va avanzando el tiempo. Entonces, por eso que debemos de ingerir agua, movernos de vez en cuando, ¿no? No pararnos, sino movernos, ¿no? Cambiar de postura, ¿no? Dice que una postura en un entorno laboral genera satisfacción en el trabajo y aumenta, ¿qué? La productividad, ¿correcto? ¿No? Las herramientas adecuadas nos brindan, ¿no? Buenos, ¿no? Movimientos de trabajo. Pongamos esta actividad, ¿verdad? ¿No? La postura, indudablemente, hacia el maestro, ¿verdad? ¿No? Es la misma posición de la herramienta, ¿no? Pero la forma de entrar uno al trabajo es totalmente diferente. Cuando trabajamos de pie, ¿no? Utiliza la mesa de trabajo más adecuada dependiendo del tipo de trabajo, ¿no? Si es de precisión, ¿no? Como el ensamble, tu mesa debe llegar al menos al nivel de la punta del esternón, ¿sí? Cambia de pie constantemente, usa rodapiés en caso, ¿no? de contar con él, ¿no? Colocar siempre un pie delante, ¿no? del otro. Aprovecha los tiempos en cada operación para ejercitar tus piernas. Flexiona hacia atrás o párate en puntas mínimo 2 minutos. Si padeces varices, usas medias compresivas, ¿no? Y haz ejercicio, ¿no? Y si son graves, acude a tu médico, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden ser enfermedades, ¿no? Enfermedades laborales, ¿no? Enfermedades ocupacionales. La posición, ¿verdad? La posición del sentado, ¿no? Delante de un equipo, maquinaria, etcétera, tiene que ver demasiado, ¿no? Este señor que está semi sentado, ¿verdad? Le da una posición de trabajo óptima, sí. Nosotros que estamos detrás de la computadora, de igual forma, ¿verdad? ¿No? Al momento de ver televisión, etcétera. O como el señor que estamos viendo en este momento. La silla debe estar ajustada perfectamente al respaldo, ¿no? El asiento no debe ser tan largo que no permita recargarse, ¿no? Aprovechar tiempos, ¿no? Entre elaboración del producto para levantarse y hacer movimientos de flexión laterales, flexión de piernas, por lo menos durante 1 minuto. Se dice que cada 2 horas, si uno hace una capacitación larga, cada 2 horas debe parar a hacer ¿no? Un estiramiento, un desplazamiento, ¿no? Y eso aprovechamos mayormente pues cuando hacemos los cursos largos. Cada 2 horas hacemos pequeños breaks de 10, ¿no? O 15 minutos para que podamos pues no solamente pararnos, hacer un ejercicio, sino de repente tomar algo, ¿no? De repente la gente que tenga necesidad de ir al baño también igual, ¿no? Los riesgos mecánicos pueden ser muchos, ¿verdad? Los accidentes a manipular máquinas, ¿no? En el trabajo pueden producirse por el contacto o atrapamiento con las partes móviles.
y por golpes con elementos de la máquina, ¿no? E inclusive con objetos despedidos, ¿no? O proyectados durante la función de sí mismo. De aquí que las lesiones sean principalmente por alguno de estos motivos: aplastamiento, cizallamiento, cortes, seccionamiento, arrastre, impacto, punzamiento, fricción, abrasión, proyección de materiales, ¿no? Cualquier tipo de, ¿no? de accidente que podamos recibir al momento que manipulamos una máquina. Por eso que se dice que primero, antes de cualquier cosa, debemos de elegir la posición adecuada, elegir la herramienta adecuada, elegir el equipo de protección adecuado para poder hacer esta actividad, ¿correcto? Las partes móviles de la máquina, ¿no? De otros elementos de rotación, ¿no? Árboles, los acoplamientos, vástagos, las brocas, tornillos, bandiles, ¿no? Y barras, ¿no? A los elementos que sobresalen, ¿no? De los ejes o acoplamientos rotativos pueden provocar accidentes graves. Los motores, ejes y transmisiones concluyen otra fuente de peligro, aunque giren lentamente. ¿Ok? Resaltantes a aberturas, ¿no? Algunas partes rotativas son incluso más peligrosas porque poseen, ¿no? resaltes y aberturas con ventiladores, ¿no? engranajes, cadenas, ¿no? dentadas, poleas radiadas, ¿correcto? Y elementos abrasivos o cortantes, muelas abrasivos, sierras circulares, fresadoras, cortadores y trituradoras, ¿no? Son las diversas partes móviles que podemos encontrar en los equipos de rotación, ¿sí? Diversas partes, ¿no? Que pueden, una, salir disparadas en cuanto hacemos un mal trabajo. Dos, que nos pueden agarrar guantes, ¿no? Cosas sueltas, ¿no? Las mangas de las camisas largas, de repente, pues los colgadores quizás, hoy en día que usamos pues el alcohol en gel colgado, ¿no? Mucha gente todavía usa el alcohol en gel colgado, ¿no? O podemos utilizar las mascarillas, ¿correcto? ¿No? Que se pueden caer quizás en un accionamiento y pueden jalarlo, ¿no? Y se pueden, ¿no? Se pueden ir con eso, ¿no? ¿Ok? Otras partes móviles, ¿no? Entre piezas girando en sentido contrario, ¿no? Entre partes giratorias y otras que se desplazan con desplazamiento, ¿no? Tangencial, ¿no? A ellas, ¿no? ¿no? Las poleas, las cadenas, etcétera, ¿no? Entre piezas giratorias y partes fijas, ¿no? La parte fija, ¿no? Es en muchos casos la carcasa, ¿no? De protección. ¿Ok? De otros movimientos, movimientos de traslación, las piezas móviles, ¿no? Suelen ir, ¿no? Sobre guías, ¿no? El movimiento transversal es una máquina en relación con la parte fija extrema de la máquina, perdón, representada, ¿no? Por el mismo rejo. Movimientos de rotación y traslación en máquinas de exprimir, ¿no? Textiles, confecciones de bielas, ¿no? Entonces podemos encontrar diferentes tipos de máquinas, diferentes tipos de accionamiento, ¿no? Que contribuirán pues a un, eh, a un accidente, ¿no? En el caso que no estemos, ¿no? Totalmente, ¿no? Concentrados en la actividad. En los materiales utilizados, ¿no? Otro peligro se deriva del material procesado en la máquina, por contacto con el mismo, o porque el material pone en contacto al trabajador con una parte móvil de la máquina. Ejemplo, una barra que gira, ¿no? En un torno, ¿no? Una plancha de metal, ¿no? En una prensa, ¿correcto? ¿No? La vara que gira, ¿no? La plancha de metal en la prensa, entonces va haciendo fricción y haciendo, ¿no? La especie de corte, ¿no? Amoldando la pieza para llegar a la posición final. La proyección ya lo vimos, ¿no? ¿no? La máquina propia con una lanzadera de telar, ¿no? Piezas rotas de una prensa, ¿no? El estallido de una muela abrasiva
la ruptura de un diente, de una muela, de una hoja circular, ¿no? Entre las distintas posiciones de actuación para reforzar la seguridad en las máquinas tenemos la posición intrínseca, ¿no? Se refiere a la concepción de la máquina, disposición y montaje de los elementos para que en sí mismos no contribuyan al riesgo dimensionado de las partes mecánicas, ¿no? La máquina vino con un diseño, ¿no? Vino con un diseño de fábrica, vino con un manual de instalación. Entonces, todos esos accionamientos los debemos de considerar para que, para que trabaje, ¿no? Eliminación de salientes, ¿no? Activamos eso para eliminar las salientes, ¿no? Un, y mecanismos, ¿no? Peligrosos de accionamiento. Entre las distintas posibilidades de actuación para reforzar la seguridad de las máquinas tenemos técnicas de protección, que existen las diversas técnicas, ¿verdad? Entre los resguardos tenemos muchos de ellos, ¿no? Son protectores, ¿no? Para evitar de que uno entre en contacto con la máquina, ¿no? Y evitar, pues, que no suceda un accidente, ¿no? Bueno, seguimos con la detección de protección. Cuando después de lo anterior persisten los riesgos, ¿no? Se pueden incorporar elementos de seguridad como detectores de presencia, dispositivos de presión. Los detectores de presencia hacen que la máquina, pues, ¿no? Entre en un sistema de bloqueo, en un sistema de apagado. Apenas detecta, ¿no? Una mal accionamiento de ella, ¿no? Dispositivos de protección, ¿no? Obligan a tener las partes del cuerpo, ¿no? Con posibles riesgos fuera de la zona de peligro. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos de protección? La participación, correcto, ¿no? De los trabajadores, ¿no? En la elección del diseño, ¿no? Y protecciones adecuadas. Observar el proceso de trabajo, ¿no? Puede ser cambiado para eliminar las máquinas más peligrosas, claro que sí, ¿no? Asegurar la formación y entrenamientos necesarios, ¿no? Para los nuevos trabajadores. Mantenimiento adecuado, ¿no? ¿No? Los elementos de seguridad de las máquinas más peligrosas deben ser revisados, ¿no? Cada día, anotando los resultados, ¿no? La señalización correcta, ¿no? Con los dispositivos de seguridad y fácil el alcance de la parada de emergencia. Estos sistemas tienen una parada de emergencia, una botonera, donde bloquea todo, ¿no? Y desenergiza todo el sistema, ¿no? Asegurarse que la protección, ¿no? Alcanza no solo al operador, sino a cualquier persona situada en el área de influencia. ¿Correcto? Y asegurarse que los controles estén diseñados y colocados de manera que su accionamiento solo sea posible de manera, ¿no? No solo de manera intencionada, ¿no? Asegúrate que sabes cómo detener la máquina antes de usarla, que los resguardos fijos estén colocados correctamente y funcionen, que los materiales a utilizar no estropeen los movimientos de la máquina, que la zona de trabajo alrededor de la máquina esté despejada y limpia y libre de obstáculos, de reportar a la supervisión cuando una máquina no funcione correctamente y que dispones de los elementos de protección personal necesarios. ¿Correcto?